En agosto de 1914, las dos armadas más importantes del mundo se prepararon para la guerra. Ahora la Marina Real resolverá la cuestión de la flota alemana. Si ellos no salen a luchar, les sacaremos de su agujero como ratas. Pero las dos flotas se enfrentaron en raras ocasiones. En vez de ello, se desarrolló una nueva clase de guerra, más sigilosa, más cruel. Una guerra no contra los buques de guerra, sino contra la gente. Primera Guerra Mundial. El bloqueo. En 1914, los buques más importantes del mundo eran producto de la Guerra Fría. El HMS Dreadnought británico se había convertido en la referencia, fuertemente armado, grandes cañones, rápido. Los acorazados se convirtieron en fichas intercambiables en una gran partida de póker naval. Alemania contaba con 13 y 7 en construcción. Austria-Hungría 3, Estados Unidos 10, Gran Bretaña 20. Mantuvieron la paz, pero luego la Guerra Fría se calentó. Gran Bretaña y Alemania eran los principales contrincantes, observándose mutuamente en el Mar del Norte. Cuanto más estudiaban los mapas ambos bandos, más evidentes se hacían sus problemas. Los buques alemanes no podían salir del Mar del Norte. Por el sur, el canal, bloqueado por minas y los patrulleros de Dover. Al norte, la gran flota británica en Scapa Floor. Pero Gran Bretaña no podía enfrentarse a la flota alemana a menos que saliera de sus protegidas bases. Y si se enfrentaban en el Mar del Norte, el resultado podría ser catastrófico. La imagen que todos temían. El acorazado austrohúngaro Istvan se hundió a finales de la guerra debido a una pequeña lancha torpedera italiana. En 1914, la Marina alemana creía que torpedos y submarinos podrían desequilibrar la balanza a su favor. Una guerra de golpes rápidos con poca historia y ninguna regla. Jackie Fisher, el más astuto almirante británico, predijo cambios radicales. La utilización de submarinos nos ha convencido de que en tiempos de guerra nada puede hacerles frente. El submarino es el buque de guerra del futuro para la guerra naval. Significa que todos los cimientos de nuestra estrategia naval tradicional se han desmoronado. A los 2 días de estallar la guerra, Alemania lanzó 10 submarinos en el Mar del Norte para buscar a la flota británica. Uno de ellos, el U-21, se dirigió al estuario del río Forth, donde el crucero británico HMS Pathfinder salía de la base naval de Rosyth. El U-21 lo hundió con un solo torpedo. En 2 semanas, los alemanes tenían más buenas noticias. Estas imágenes de 1927 conmemoran el viaje del capitán Weddigen y el U-9. A través de mis prismáticos vi el tope de un mástil cerca del buque Faro Más. Parecía el mástil de un buque de guerra. ¿Iba a ser la primera vez que viéramos al enemigo durante la guerra? El U-9 encontró a los cruceros británicos Hawke, Aboukir y Cressy patrullando frente a la costa holandesa.
Prácticamente obsoletos, eran conocidos como la Escuadra de la Carnada Viva. El capitán Weddigen aprovechó la oportunidad. Lanzamos un torpedo a 500 metros. El objetivo era el barco central de una formación de 3. 31 segundos más tarde, el torpedo impactó en el Abukir. A bordo estaba Kit Musgrave. Nos despertó una explosión descomunal. El barco tembló y cayó la loza en la despensa. Entonces llegaron el Crazy y el Hawk y arriaron los botes salvavidas. El Abukir se hundió inmediatamente y descendimos por el costado. Musgrave saltó al Mar del Norte y se convirtió en el único hombre en toda la guerra que se hundió en 3 barcos en 1 hora. Nadé hasta el Hawk y justo al llegar a bordo fue alcanzado y se hundió en 3 minutos. Entonces nadé hasta el Crazy y me tiraron un cabo para que subiera, pero también fui alcanzado y se hundió. Georg von Müller era el jefe del gabinete naval imperial alemán. De vuelta del paseo de la mañana, llegaron las primeras noticias del ataque con torpedos del U-9 contra 3 cruceros británicos. Todos estamos encantados y el Kaiser está en el 7º cielo. Los británicos estaban horrorizados. Culparon a Winston Churchill, primer lord del almirantazgo. Más de 1.400 hombres, muchos de ellos jóvenes cadetes, habían muerto en un solo ataque submarino. Los llamaron los bebés de la guerra de Winston. Ronald Trevor, teniente de un submarino británico, escribió a sus padres: Las noticias de esta noche son muy tristes, aunque es algo que los submarinistas llevamos semanas esperando. El Comodoro ha repetido en numerosas ocasiones al almirantazgo que esos buques no deberían patrullar por el Mar del Norte. Lo que ha ocurrido es exactamente lo que nosotros predijimos. Los barcos esperan para rescatar a la tripulación del buque hundido y el submarino tiene 2 blancos seguros. El comandante en jefe de la gran flota británica era el almirante John Jellicoe. En 1874 se había enrolado en la Marina como guardia marina. Conocido como Jack el Silencioso, era un hombre experimentado, capacitado y prudente. Puso fin a las patrullas frente a la costa alemana, confinando sus más preciados buques en Scapa Flow y Rosyth, en los límites del alcance de los submarinos. Advirtió al almirantazgo: Los alemanes han demostrado que dependen en gran medida de submarinos, minas y torpedos. Y no hay duda de que en estos momentos son superiores a nosotros en este tema. La base submarina avanzada de Alemania se encontraba en la isla de Heligoland. Los submarinos recibieron la orden de barrer el Mar del Norte. Pero los británicos se habían marchado. El 16 de diciembre de 1914, 5 buques de guerra alemanes cruzaron el Mar del Norte con la esperanza de atraer a los británicos. A las 7 de la mañana abrieron fuego contra Scarborough y Hartpool. Se oyó un estruendo aterrador. Creímos que se trataba de un trueno, pero cuando oímos otro estruendo corrimos hasta la ventana. Vimos una gran humareda y gritamos: ¡son los alemanes! 2 de las chicas pequeñas se cogieron a mí y dijeron: ¿van a matarnos los alemanes? En el ataque murieron 122 personas. Era la primera vez que buques de guerra enemigos mataban a alguien en tierra británica desde hacía más de un siglo. Jellicoe también había considerado la posibilidad de atacar al enemigo en su tierra, pero su arma no sería un bombardeo naval al azar, sino un bloqueo, impenetrable y letal. Lo que tenemos que hacer es paralizar a Alemania y conseguir que pasen hambre. La destrucción de la flota alemana es un medio para llegar a un fin, no un fin en sí mismo. Y allí entraban los enormes acorazados como centinelas, cerrando las salidas del Mar del Norte, impidiendo que la flota alemana saliera y que entraran alimentos y provisiones de guerra. El Mar del Norte se convertiría en tierra de nadie, un mar muerto.
Jellicoe recibió la ayuda de un invento más importante que los acorazados o los submarinos: la radio. Cada día, todos los buques alemanes radiaban su posición al cuartel general de la flota en Wilhelmshaven. Al otro lado del Mar del Norte, en la estación de guardacostas de Hunstanton, en Norfolk, la inteligencia naval británica estaba escuchando. Los mensajes eran enviados a un grupo de descifradores de códigos que trabajaban en uno de los departamentos más secretos de Gran Bretaña, la Sala 40, en las entrañas del antiguo edificio del Almirantazgo. Según uno de sus oficiales, los hombres de la Sala 40 eran de lo más variopinto. Conocían el alemán literario y se podía confiar en ellos, pero de criptografía, del alemán naval, de los hábitos de los buques de guerra de cualquier nacionalidad, no sabían nada. Algunos de ellos, como Dillwyn Knox, ayudarían a descifrar el código enigma alemán en la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1914 necesitaban desesperadamente alguna pista. La ocasión se presentó en el Mar Báltico, donde un crucero alemán, el Magdeburg, fue capturado por los rusos. A bordo encontraron uno de los documentos más valiosos de la guerra que entregaron a sus aliados británicos. Este es el libro de códigos del Magdeburg. Permitió a los hombres de la Sala 40 leer casi todo lo que la Armada alemana estaba planeando. Oh, bien, dijo el Kaiser, al enterarse de la captura del Magdeburg. Es lógico que ocurran estas cosas en un momento como este. Pero el Kaiser no sabía que sus enemigos tenían su libro de códigos, ni idea de la gran ventaja que habían conseguido. La estrategia naval británica en la Primera Guerra Mundial era muy sencilla: aislar y hacer pasar hambre a sus enemigos. En Scapa Flow y Rosyth al norte, y en Dover y Harwich en el sur, la Marina Real cerró el Mar del Norte a los buques alemanes. El bloqueo era una visión brutal, invento de Maurice Hankey, del Comité de Defensa Imperial. Mi fe en el poder marítimo casi se ha convertido en una religión. Los alemanes, al igual que Napoleón, pueden invadir el continente, y eso puede alargar la guerra, pero no puede afectar el resultado final, que será decidido por la presión económica. El director de la inteligencia naval estaba de acuerdo. Antes o después crecerá la hierba en las calles de Hamburgo, y pronto se infligirá la muerte y la ruina en grandes dimensiones. Alemania empezó la guerra con una flota mercante de casi 4 millones de toneladas. En pocos meses había perdido un cuarto de sus barcos, capturados en puertos o pillados intentando cruzar la tierra de nadie del Mar del Norte. El Lloyd's de Londres llevaba un registro de todos los barcos hundidos. En ellos se ve que solo en un día, el 8 de agosto de 1914, Alemania perdió 41 barcos. Los países neutrales, Holanda, Dinamarca, Suecia, no se libraron del bloqueo. Alemania dependía de puertos como el de Rotterdam para el grano y materias primas. Gran Bretaña obligó a los barcos de países neutrales a someterse al bloqueo. Empezando con Holanda, los británicos presionaron a las compañías navieras a declarar las mercancías. En todos los países creó una red de agentes. Seguían la pista de todos los barcos que zarpaban y atracaban, quién enviaba, qué y a dónde. Cualquier barco podía ser detenido, y a cualquiera que se le encontraran provisiones prohibidas con destino a Alemania, se le incautaba el cargamento. A las pocas semanas, el gobierno alemán empezó a racionar los alimentos. Caroline Ethel Cooper era una australiana atrapada en Leipzig desde el comienzo de la guerra. Todas las semanas escribía a su hermana en Adelaida.
Mi querida Emi, el gobierno ha embargado todas las provisiones de pan y harina de trigo y de maíz del país. Solo nos permiten 1,5 kilos de pan y 400 gramos de harina. Ahora que ha empezado la guerra contra los barcos neutrales y las provisiones de alimentos, los precios suben todas las semanas. Marinos como Richard Stumpf se vieron atrapados en el puerto, frustrados y hambrientos. 2 de abril de 1916. Pasamos casi todo el tiempo pensando en comer. Incluso los oficiales están amargados y descontentos. Para poner fin al aislamiento de Alemania, la Marina preparó un plan revolucionario. Un submarino sin armas con una eslora de casi 70 metros que podía transportar 1000 toneladas de mercancías. En junio de 1916, el Deutschland zarpó con rumbo a Estados Unidos, la primera vez que un submarino intentaba cruzar el Atlántico. Debido al tiempo húmedo y a la mar gruesa, las escotillas de cubierta estuvieron cerradas casi todo el tiempo y los motores diésel bombeaban aire caliente y húmedo por toda la nave. El vapor condensado resbalaba por los mamparos y el agua se filtraba por los remaches sueltos. El agua tenía sabor a gasóleo y todo lo que preparaba el cocinero tenía una capa de aceite en la superficie. Cuando nos aproximábamos a las costas estadounidenses, el capitán Koenig ordenó a la tripulación que no dijera nada de las penurias que habíamos sufrido durante el viaje, especialmente que nos habíamos mareado. Ahora, tras 2 guerras mundiales, se da por sentado que Estados Unidos y Gran Bretaña son los más fieles aliados, naturalmente en el mismo bando. Pero en la Primera Guerra Mundial no estaba tan claro. $8 millones de norteamericanos tenían padres o abuelos alemanes. 4,5 millones eran descendientes de irlandeses. Muchos de ellos tenían muy poco afecto por Inglaterra. Al estallar la guerra, miles de ciudadanos estadounidenses intentaron alistarse en el ejército alemán. Y Norteamérica estaba disfrutando de un gran boom económico. La mitad del presupuesto de guerra de Gran Bretaña se gastaba en Estados Unidos. Empresas como Bethlehem Steel estaban inundadas por los pedidos. Sus beneficios se sextuplicaron en comparación con antes de la guerra. El Deutschland solo era otro buen cliente. Su valiente travesía del Atlántico, esquivando a los buques de la Marina Real, se convirtió en un punto común entre todos aquellos que habían sufrido el bloqueo británico. Gradualmente nuestra travesía se fue convirtiendo en un triunfo. Todos los buques de vapor de países neutrales que encontramos, estadounidenses o de otros países, nos saludaron haciendo sonar sus sirenas. Solo un buque de vapor inglés pasó en silencio, mientras nosotros hacíamos ondear orgullosamente la bandera negra, blanca y roja. Los miembros de la tripulación del Deutschland fueron recibidos como héroes. Se celebraron cenas en su honor. El capitán Koenig fue invitado por el presidente. Las 3 semanas que pasamos en Estados Unidos fueron una fiesta continua. Donde quiera que fuéramos, la gente nos rodeaba. Todos querían que les diéramos un recuerdo. Yo incluso vendí los botones de mi camisa y los galones de la guerrera. Las familias alemanas nos presentaban a sus hijas y nunca tuvimos que pagar por una cerveza. El Deutschland volvió a Alemania con un cargamento vital de níquel y caucho. La ayuda que representó para la economía no fue nada comparado con el empuje a la moral alemana, cosa que incluso Caroline Ethel Cooper tuvo que admitir. La ciudad está llena de banderas, porque el Deutschland ha vuelto sano y salvo. La visión de estas banderas rojas, blancas y negras me produce náuseas, pero de todas formas me alegro de que lo haya conseguido. Ha sido una travesía con cierta deportividad. Pero el Deutschland era demasiado pequeño para romper el bloqueo. En Alemania y Austria no había la gente suficiente para trabajar la tierra, y demasiados oficiales intentaban racionar la comida que había. La situación del hambre y las colas se está poniendo fea. Cientos de personas hacen cola para comprar patatas, de 4 de fondo, desde las 4 de la mañana hasta la tarde. Todas las mañanas hay gente esperando con sillas y cojines en los que se sientan y duermen.
La escasez se agravó después de la terrible cosecha de 1916. Los alemanes lo llamaron el invierno de los nabos. Mucha gente solo podía comer el pienso del ganado. Ese año se produjeron 50 altercados por culpa de la comida. Oh, qué días de terror. Todo está revuelto. Anoche hubo disturbios en la ciudad. Rompieron los cristales de las ventanas del café Kaiserhof. La muchedumbre enfadada gritaba frente a las panaderías y las posadas. En el castillo increparon al alcalde con palabras que no debo repetir. El ejército llegó a las 11. Hace un frío terrible, y debido a que todo lo que se mueve ha sido requisado para el esfuerzo de guerra, hay una extraordinaria escasez de carbón. Estamos aprendiendo a congelarnos, lo que no es nada agradable. Colegios, teatros y cines han sido cerrados hasta nuevo aviso debido a la falta de carbón. La marina alemana no hizo nada para ayudar. Aún en el caso de que una gran parte de nuestra flota estuviera en el fondo del mar, habría conseguido más que ahora, a salvo en nuestros puertos. En Wilhelmshaven, la gente se manifestaba por medio de pintadas en las paredes. Querida madre patria, puedes estar tranquila. La flota está en el puerto amarrada y a salvo. Al almirante Reinhard Scheer le habían ordenado no poner en peligro sus barcos contra la flota británica. Pero a mediados de 1916, la presión para hacer algo era muy intensa. El 31 de mayo, la flota de alta mar alemana zarpó de Wilhelmshaven, esperando encontrarse con los cruceros de la Marina Real. Pero los británicos iban un paso por delante. Los hombres de la Sala 40 ya habían descifrado las órdenes de Scheer. 3 horas antes de que los alemanes abandonaran el puerto, la gran flota británica en su totalidad ya había zarpado para interceptarlos. Ahora el mundo tendría la gran batalla naval que había estado esperando. Jutlandia. Fue una lucha de titanes. 250 buques de guerra, 100.000 hombres. La primera gran acción de la flota británica desde Trafalgar. Era una batalla que tenían que ganar. Si Alemania acababa controlando el Mar del Norte, sería el fin del bloqueo. El ejército británico en Europa quedaría aislado y Gran Bretaña abierta a una invasión. Según Winston Churchill, el almirante John Jellicoe era el único hombre que podía perder la guerra en una sola tarde. Peor armados que los alemanes, los buques británicos preferían luchar a larga distancia. Pero en Jutlandia, la distancia era tan solo de poco más de 7 kilómetros. Nosotros disparábamos pausada, deliberadamente, mientras los buques de la clase Kaiser, por delante de nosotros, disparaban sin cesar. Ahora los británicos se encontraban en una posición poco favorable. Nuestro primer disparo alcanzó el puente de un destructor alemán y lo voló por los aires. Los proyectiles caían a nuestro alrededor. La visión de los buques hundiéndose y los cadáveres flotando en el agua nos hacía estremecer. A las 4:30 de la tarde, el crucero Queen Mary fue alcanzado estallando la Santa Bárbara. Era una visión terrible. Primero unas enormes llamas rojizas seguidas de una gran nube de humo negro, y en ella los restos del buque lanzados en todas direcciones. La explosión fue tremenda. El almirante Beatty lo observaba todo desde el HMS Lion. Parece que algo va mal hoy en nuestros malditos barcos. Sobre las 7 de la tarde pasamos por los restos de un gran buque que, en ese momento, esperábamos que fuera alemán, pero más tarde supimos que era uno de los nuestros. Estaba partido en dos. La proa y la popa se elevaban casi 20 metros en el agua, como dos unidades independientes.
Pero los británicos superaban a los alemanes en cañones y número. Al caer la noche, la flota alemana dejó de disparar. Estábamos en una trampa mortal. Solo había una forma de escapar de la desfavorable situación táctica: cambiar la línea de batalla y retirarnos siguiendo el rumbo contrario. Teníamos que salir de la peligrosa tenaza enemiga. A Jack el Silencio Jellicoe, observando a través de la humareda de la batalla, no le pareció que los alemanes huyeran, sino que querían atraer a los británicos a una trampa. Si la flota enemiga se aleja de una flota que avanza, debo suponer que sus intenciones eran las de obligarnos a pasar por zonas de minas y submarinos. Jellicoe también ordenó a los británicos que virasen, alejándose de su vulnerable enemigo. Al caer la noche del 31 de mayo de 1916, los hombres de la Sala 40 localizaron a la flota alemana en retirada. Comunicaron su posición a la Marina Real, dándole a Jellicoe la oportunidad de acabar con los alemanes. Pero la Marina Real no consiguió alcanzarles y la flota alemana logró llegar a casa. Durante la noche, llegaron telegramas con las pérdidas estimadas de los ingleses, que eran de 2 a 3 a nuestro favor. Por lo que el Kaiser pudo anunciar en el desayuno: hemos conseguido una gran victoria en el Mar del Norte. Basándose en los números, el Kaiser tenía razón. Alemania había perdido 11 buques y 2.500 hombres. Gran Bretaña 14 buques y 6.000 hombres. Pero eso no era lo más importante. Los buques de guerra del Kaiser habían vuelto al puerto y allí permanecerían hasta el final de la guerra. La flota británica seguía controlando el Mar del Norte, endureciendo aún más el bloqueo. Desde el principio, Alemania había contestado al bloqueo con su propia guerra económica. También intentaba debilitar al enemigo, evitando la llegada de provisiones. Este barco corsario ligero, el Mauve, era una de las pocas naves de superficie que Alemania envió al Mar del Norte. Su objetivo no eran los buques de guerra, sino los cargueros. Hundió 20.000 toneladas, consiguiendo capturar a un gran número de tripulaciones. Según los ingleses, nos hemos aliado con el diablo y nos comportamos como el holandés errante. El capitán del Mauve dijo recientemente: ¿pueden imaginar el momento que fue para mí cuando tuve a 8 capitanes ingleses ante mí y pude decirles: este es el trabajo de la flota alemana? Los submarinos alemanes se unieron a la guerra contra el comercio aliado. Un almirante inglés estaba horrorizado. Los submarinos son elementos turbios, poco justos y no se corresponden con la forma de ser de los ingleses. En cuanto a que los submarinos ataquen a barcos civiles, es imposible e impensable. Si lo hicieran, su tripulación debería ser colgada como si fueran piratas. El bloqueo de Gran Bretaña por parte de los submarinos tenía que ser implacable. Pero el canciller alemán Bethmann Hollweg se dio cuenta del efecto que ello tendría en la opinión pública mundial, tal como le dijo a Georg von Müller. He pasado la tarde con el canciller, quien deseaba una vez más discutir el tema de los submarinos. Bethmann preveía que los países neutrales se unirían contra nosotros por ser el perro rabioso de los pueblos del mundo. Eso significaría el fin de Alemania. Los almirantes alemanes estaban furiosos por el hecho de tener las manos atadas, pero los submarinos recibieron la orden de respetar las antiguas reglas de la guerra. Avisaban de sus ataques. No atacaban sumergidos. Les daban a las tripulaciones de los mercantes tiempo para ponerse a salvo. En 1914, los submarinos alemanes hundieron 250.000 de toneladas. Pero Gran Bretaña construía nuevos barcos a mayor velocidad que los submarinos los hundían.
Lejos de ahogarse con el bloqueo alemán, la economía británica florecía. La empresa británica Vickers, con 78.000 empleados, fabricaba cañones, aeroplanos, buques de guerra y obtenía unos beneficios récord. Si Alemania intentaba jugar limpio, Gran Bretaña no. Los buques Q, o barcos trampa, parecían mercantes desarmados, pero llevaban cañones ocultos. Parecían una presa fácil, pero cuando se acercaban los submarinos, los buques Q descubrían sus armas y atacaban. Al engaño se sumaba el hecho de que con frecuencia navegaban bajo pabellón extranjero. El teniente Heinrich Crompton del U-41 cayó en una de esas trampas. Cuando las dos naves estaban a una distancia de unos 300 metros, el vapor abrió fuego de fusilería con gran precisión desde la cubierta, seguido inmediatamente de varios cañones de gran calibre ocultos en la proa y la popa. El U-41 respondió con 3 andanadas del cañón de proa que dieron en el casco. Durante la acción, en el vapor seguía ondeando la bandera norteamericana. El 1 de febrero de 1915, en respuesta al bloqueo británico, el Kaiser intensificó su campaña. Declaró que las aguas que rodeaban Gran Bretaña eran zona de guerra, en la que cualquier barco, incluyendo los de países neutrales, podría ser hundido. Esta decisión enfrentó a Alemania con Estados Unidos. El Lusitania, el orgullo de la Cunard, era el transatlántico más grande y lujoso del mundo. Podía llevar más de 2.000 pasajeros. Se compuso un baile ragtime en su honor. El 1 de mayo de 1915, la Cunard publicó una lista de sus salidas en el New York Times. Junto a ella aparecía un anuncio del embajador de Alemania. Todos aquellos que viajen a Gran Bretaña, decía, lo harán bajo su propia responsabilidad. A las 11:30 de esa mañana, el Lusitania zarpó de Nueva York con destino a Liverpool. Su capitán se tomó a la ligera la amenaza de los submarinos. Es el mejor chiste que he oído en muchos días. Todo eso de torpedear al Lusitania. Esta es la foto que se tomó del Lusitania. El barco divisó la costa de Irlanda el 7 de mayo. El faro de Old Head of Kinsale servía tradicionalmente para que los barcos que cruzaban el Atlántico pudieran orientarse. A las 2:10, el Lusitania fue alcanzado por un torpedo. Mientras estaba mirando, desapareció una chimenea, luego otra y después otra más, hasta que el barco se hubo hundido y el mar quedó en calma. Y lo único que podía verse eran cadáveres y restos de muebles y de todo lo que había en el barco flotando en el agua. Mi marido y yo pudimos subir a un bote salvavidas, pero las poleas se encallaron y tuvieron que cortar las cuerdas. Desde entonces no volví a ver ni a saber nada de mi marido. Perdí todo lo que poseía, mis queridos hijos de 11 y 8 años. A mí me rescató un arrastrero. Mi querido marido se perdió, pero tuve la gran satisfacción de encontrarlo el sábado y verlo descansar en el cementerio de Kingstown. Se enviaron informes de la policía para que los familiares identificaran a los cuerpos. 1.200 personas murieron en el Lusitania, incluyendo a 128 norteamericanos. En los frentes de batalla de Europa, decenas de miles morían todos los días. Pero el destino del gran transatlántico de la Cunard los eclipsó. Provocó los disturbios antialemanes más extendidos de la guerra.
En Liverpool, un norteamericano recién llegado se unió a la multitud que se había reunido frente a una tienda propiedad de un alemán. La muchedumbre murmuraba y gruñía, y la tienda estaba a oscuras, pero había gente arriba. Cogí un ladrillo y lo lancé contra la ventana. Luego todo el mundo se puso a insultarles y a los pocos minutos la tienda estaba destrozada. Había varios policías en la esquina que se limitaron a sonreír. Con el hundimiento del Lusitania, Alemania había cruzado la línea. Todo el mundo nos odia porque estamos llevando la guerra de una forma brutal. Y la brutalidad va en aumento. Yo estaba en una fiesta cuando llegó la noticia de que se había torpedeado al Lusitania. Vi a 2 esposas de oficiales, locas de alegría, que empezaron a bailar por el salón. No olviden, les dije yo, que también había mujeres y niños a bordo. Eso no importa, respondieron, y siguieron bailando. Cuantos más vayan al fondo, mejor. El Lusitania se convirtió en el símbolo de la barbarie alemana. Gran Bretaña alentó la indignación con su propia propaganda, carteles e incluso fotografías recordando lo que había sucedido. La embajada alemana en Washington recibió amenazas de bomba. Incluso el presidente Woodrow Wilson empezó a considerar a Alemania como el perro rabioso del mundo. En nombre de Dios, ¿cómo es posible que una nación que se llama a sí misma civilizada pueda hacer algo tan horrible? Parecía que Estados Unidos podría decidirse a intervenir. Pero la rabia pronto dio lugar a la prudencia. Wilson aseguró a la nación que Estados Unidos no entraría en guerra. Existen hombres que son demasiado orgullosos para luchar. Existen naciones que tienen tanta razón que no necesitan convencer a los demás por la fuerza de que tienen razón. De todas formas, la guerra sería mala para los negocios. Wilson mantuvo a Estados Unidos preparado, pero neutral, otros 2 años. El hundimiento del Lusitania era algo terrible, pero no parecía razón suficiente para sacrificar más vidas y beneficios participando en una guerra lejana. La política alemana en Estados Unidos después del hundimiento del Lusitania era muy compleja. Mantenía bajo control sus submarinos, pero no así a sus espías. En 1916, los agentes alemanes volaron Black Tom Island, un depósito de mercancías del puerto de Nueva York. Contenía 900 toneladas de munición con destino a los aliados. Varios miles de personas acudieron al dique marítimo para ver en directo lo que era la línea de fuego en la guerra de Europa. La orilla era una masa de llamas rojas. Las explosiones fueron tan fuertes que se oyeron en Filadelfia, a 145 kilómetros. Los agentes alemanes colocaban bombas en barcos en puertos norteamericanos. Hubo varios intentos de asesinato e incluso colocaron una bomba en el Capitolio de Estados Unidos. Los agentes alemanes están por todas partes. Ahora es necesario tomar medidas extraordinarias de precaución en todas las fábricas de armas, en los muelles y a bordo de los barcos, incluso en los de la Marina de los Estados Unidos. Las pruebas más fehacientes que vinculaban a Alemania con las operaciones de espionaje contra Estados Unidos las proporcionó uno de los espías. Heinrich Albert se dejó su maletín en el ferrocarril urbano elevado de Nueva York. Contenía documentos que demostraban que la embajada alemana financiaba los sabotajes. 2 diplomáticos, incluyendo a Franz von Papen, el futuro vicecanciller de Hitler, fueron expulsados. Pero nada se interponía en los negocios de la Bolsa de Nueva York. Cuando Alemania ganaba una batalla, caían las acciones de los aliados.
Cuando ganaba Gran Bretaña, sus acciones subían. Los inversores norteamericanos apostaban en la guerra. Para el ministro británico David Lloyd George, había una conexión directa entre las batallas y la banca. El éxito significa crédito. Los financieros nunca vacilan en prestar a una empresa próspera. Francia y Rusia pagaban la guerra pidiendo prestado a Gran Bretaña. Gran Bretaña, a su vez, ganaba dinero en la bolsa estadounidense por medio de su banquero de Wall Street, J.P. Morgan. Se lo gastaba comprando armamento norteamericano, provisiones norteamericanas. De todo el dinero ganado en Estados Unidos para financiar la guerra, el 99% era para Gran Bretaña y sus aliados. Era algo que hacía que muchos alemanes se cuestionaran la neutralidad de Estados Unidos. 30 de enero de 1916. En círculos financieros se dice abiertamente que Inglaterra ya ha ganado la guerra y que cada día que ésta prosiga después de marzo solo puede conseguir que la ruina de Alemania sea más completa, no importa cuáles sean sus éxitos militares. Estados Unidos había prestado tanto dinero que a finales de 1916 el Banco Central advertía que la gente estaba apostando demasiado por Gran Bretaña. Si los aliados perdían la guerra, cabía la posibilidad de que nunca recuperasen el dinero. La sola idea de que el dinero norteamericano pudiera estar apoyando al banco equivocado hizo que las acciones de los aliados perdieran $1.000 millones en una semana. Los generales alemanes creían que todo iba en su contra. Se impacientaban con los políticos vacilantes que les ataban las manos. En vista de la situación militar, no podemos perder tiempo en adoptar la medida de torpedear los mercantes enemigos armados sin previo aviso. La Entente prosigue la guerra con todos los recursos a su disposición. Nuestro embajador ha profetizado la guerra con Estados Unidos, si persistimos en nuestra intención de torpedear mercantes armados sin previo aviso. El Kaiser ha escrito en el margen del informe: no me importa. Al Kaiser no le importaba debido a unos cálculos alemanes clave. Sus generales sostenían que si Estados Unidos se unía a los aliados, no tendría un impacto decisivo en la guerra de Europa hasta 1919. Mucho antes, la campaña de submarinos habría obligado a postrarse a Gran Bretaña y Francia. Una sola cosa puso freno a las ideas de Alemania. En diciembre de 1916, sondeó a los aliados sobre un tratado de paz, creyendo que así no perdería lo que ya había ganado. Los líderes franceses y británicos se reunieron en París y rechazaron la oferta. Ahora Alemania se lo jugaba todo en una nueva campaña de submarinos. Los submarinos hundirían a todos los barcos que vieran sin previo aviso. El 2 de febrero es un día especial y edificante para nosotros los alemanes. El principio de la guerra total de submarinos. Todos contenemos el aliento esperando que esta radical medicina cure por fin a Inglaterra de su arrogancia y garantice una rápida paz, cuyos términos dictaremos nosotros. En abril de 1917, Alemania hundió más de 800.000 toneladas, causando pánico en el almirantazgo británico. Pero Alemania no poseía los suficientes submarinos para mantener el éxito y los barcos aliados iban mejorando las medidas de protección. Los barcos mercantes ya no viajaban en solitario, sino formando convoyes, con más destructores para protegerlos. Dirigibles y aeroplanos vigilaban las aguas, buscando las señales indicadoras de la presencia de submarinos acechando. En 1917 hundieron a 63 submarinos, 3 veces más que las pérdidas del año anterior. Un submarino capturado se exhibió en Londres. 13.000 personas pagaron para verlo solo el primer día. Los marinos alemanes no podían creer el contraste entre su país y Gran Bretaña. Permanecimos en Dover 2 días y medio y nos dieron abundante comida, bebida y cigarrillos, ya que aquí no se nota que están en guerra.
No hay suelas de zapatos de madera ni bicicletas con neumáticos de madera, y en las carnicerías hay fila tras fila de cerdos colgando. No hay señales de la Inglaterra hambrienta. Me alegro porque la guerra ha terminado para mí. La segunda campaña de submarinos fue un fracaso por partida doble. No dio resultado militarmente. Los submarinos alemanes no pudieron hundir el suficiente número de barcos aliados para que se notara. Y fue un desastre diplomático, empujando a Estados Unidos al borde de la guerra. El golpe definitivo lo dieron los hombres de la Sala 40. El 16 de enero de 1917, Gran Bretaña interceptó un telegrama codificado del ministro de Asuntos Exteriores alemán Zimmermann a su embajador en la Ciudad de México. El telegrama a Zimmermann estaba compuesto por 1000 grupos numéricos codificados. Tardaron 2 semanas en descifrarlo. Y a medida que ello ocurría, los hombres de la Sala 40 se daban cuenta de que tenía la información más extraordinaria de la guerra. Destinado al gobierno mexicano, el telegrama bosquejaba los planes alemanes para que México invadiera Estados Unidos. Le hemos hecho a México la propuesta de una alianza, con el entendimiento por nuestra parte de que México debe reconquistar Texas, Nuevo México y Arizona. Los detalles del acuerdo se los dejo a usted. El plan de Zimmermann era una locura. México estaba en plena revolución. Las tropas estadounidenses ya luchaban contra los bandidos en la frontera. Era impensable que el gobierno mexicano quisiera más problemas. Pero la propuesta de Alemania fue un regalo celestial para Gran Bretaña. Era lo que necesitaba para acabar con la neutralidad de Estados Unidos. 2 semanas después del inicio de la campaña de los submarinos, Gran Bretaña llamó al embajador de Estados Unidos al Foreign Office y le entregó el telegrama a Zimmermann. Fue, dijo el secretario de Exteriores británico, el momento más dramático que recuerdo en toda mi vida. El 2 de abril, el presidente Wilson fue al Capitolio. Los Estados Unidos no habían declarado la guerra cuando hundieron a Lusitania. Tampoco cuando sus espías volaron sus muelles. Pero Alemania, urgiendo a México a atacar a Estados Unidos, era otra cosa. El 6 de abril de 1917, los Estados Unidos le declararon la guerra a Alemania. 3,000 miles from home, an American army is fighting for you. Everything you hold worthwhile is at stake. Only the hardest blows can win against the enemy we are fighting. Invoking the spirit of our forefathers, the Army asks your unflinching support to the end that the high ideals for which America stands may endure upon the earth. Durante 3 años, el país había sido el banquero y el aprovisionador de la guerra. Ahora, en cuanto al presidente Wilson se refería, Estados Unidos luchaba en una cruzada por la justicia internacional y la democracia. El Mar del Norte seguiría muerto hasta el final. Ahora los alemanes se fijaron una tarea desesperada: ganar la guerra antes de que llegaran las tropas estadounidenses. Y la cruzada liberal del presidente Wilson se enfrentaría a nuevas ideas: socialismo y revolución. En el siguiente episodio de Primera Guerra Mundial, los espías alemanes siembran la rebelión en Irlanda y Rusia. Y las tropas francesas se amotinan en el frente occidental, una guerra contra la misma guerra.